la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy se titulan: la primera, Señor, ¿quién entrará? Y la segunda, Cuando andamos con Dios. Pues podemos cantar agradecidos porque podemos estar ante la presencia del Padre a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, por sus méritos, no por los nuestros, porque Él con su sangre y por pura gracia se ha puesto en nuestro lugar para que nuestro pecado y nuestra maldad sea quitada y poder presentarnos delante de Él, santos y sin mancha. Y también Él nos ha dejado su Santo Espíritu, que nos guía, que nos redarguye de pecado si lo hay, para que le pidamos perdón, y también su preciosa palabra, que es la que nos instruye y la que nos guía cómo debemos de obedecerle, cómo podemos conocerle y cómo podemos estar delante de Él de forma adecuada para agradarle, y sobre todo también nuestra responsabilidad de ser luz a otros que no le conocen, para que puedan conocerle. Pues bendiciones, hermanos. ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, de corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias, de corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar.
de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, tu Espíritu Santo me llena de amor. Buenas tardes a todos, un día más, queridos hermanos y amigos que seguís nuestros estudios bíblicos. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2 de la Epístola a los Romanos, desde el versículo 17 hasta el final, y vamos a leer estos textos para situarnos. Ahora bien, tú te llamas a ti mismo judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestros de niños, y tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de robar, robas? ¿Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, cometes adulterio? ¿Tú que aborreces a los ídolos, saqueas sus templos? ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios infringiendo la ley? Pues como está escrito, por causa vuestra, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Es cierto que si obedeces la ley, la circuncisión es provechosa, pero si infringes la ley, tu circuncisión es como si estuvieras incircunciso. Por tanto, si el incircunciso obedece lo que la ley ordena, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. De hecho, el que físicamente es incircunciso, pero obedece perfectamente la ley, te juzgará a ti, que a pesar de tener la letra de la ley y estar circuncidado, infringes la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. Esa persona recibe la alabanza de Dios, no de los hombres. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra que tenemos para hoy. Vamos a remontarnos un poquito a este capítulo 2 para ponernos en contexto. Que en esta sección de la epístola el apóstol Pablo está demostrando que ningún ser humano tiene excusa por su pecado ante la perfecta santidad y justicia de Dios, para presentar después la solución al problema humano de su estado de perdición ante Dios. Y es necesario que se haga en este orden. Primero, antes que proveer el remedio, es preciso que el paciente no solamente reconozca su enfermedad, sino que también esté dispuesta a recibir el remedio, porque el que lo rechaza, pues no, hay quien rechaza el remedio y nadie va a ser obligado a recibirlo contra su voluntad. El apóstol Pablo presenta su razonamiento en términos legales. Hay un tribunal celestial ante el cual todo ser humano ha de rendir cuentas de su paso por este mundo, y Pablo va a demostrar que ante Dios toda la humanidad se encuentra en un estado de condenación, concluyendo que, a excepción, evidentemente, del Señor Jesucristo, no hay justo ni siquiera un solo individuo en toda la raza humana. Pablo comienza apelando al conocimiento natural que cada persona tiene de Dios. Dice que la simple observación de la inmensidad del cosmos y del mundo en el que vivimos es una clara evidencia de que detrás de todo cuanto existe hay un creador indescriptiblemente sabio y poderoso, ante el que el hombre está sin excusa por su pecado. Es un pecado que consiste en resistir la luz recibida de Dios y darle la espalda, para vivir de acuerdo a instintos depravados, destructivos, contrarios al carácter de Dios y conducentes a un juicio final condenatorio. Dice el versículo 21 del capítulo 1, que a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que en sus razonamientos se dieron a especulaciones inútiles y su corazón insensato se llenó de oscuridad. Y es debido a este rechazo consciente del hombre hacia su creador que el creador ha dejado al hombre que siga por el camino que ha elegido, entregándolos a las consecuencias de su propia decisión, y cuyo resultado es una escalada de confusión, de degradación, que desemboca en su propia destrucción y condenación final. Leímos anteriormente, no ahora, pero se ha leído el versículo 32 del capítulo 1, la conclusión, que habla de estos hombres que, aunque conocen el juicio de Dios, que declara dignos de muerte a los que practican tales cosas, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
A este conocimiento natural que tiene cada persona de que hay un Dios creador del universo, el apóstol Pablo añade otro testigo interno en el corazón de cada ser humano que le hace consciente del bien y del mal. Se trata de la conciencia, de la ley moral que Dios ha grabado en el corazón de cada persona. Y esto desde Romanos 1:18 hasta el 2:16, Pablo ha presentado a estos dos testigos del Dios invisible como pregoneros encargados de recordar continuamente a cada ser humano que sí que hay un Dios de una inteligencia y poder inescrutables y que también hay un conocimiento básico en cada persona del bien y del mal, que nos deja convictos y nos deja descalificados y muy lejos de cumplir mínimamente las exigencias que requiere la perfecta justicia de Dios. Y así lo expresó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Él dijo: os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, en Mateo 5:20. Así que si la justicia de estos, de los escribas y los fariseos, que eran considerados por la nación judía como los máximos exponentes de espiritualidad, si es la justicia de estos, digo, no alcanzaba para entrar en el reino de los cielos, ¿qué esperanza podía haber entonces para los mediocres o para los peores? Así que el Señor Jesucristo está afirmando que la justicia personal que cada persona puede aportar a su favor ante Dios no es más que pura ilusión, es una quimera imposible. Más adelante dará la solución al problema, pero es que ahora por el momento deja a todos sin esperanza alguna de poder alcanzar la vida eterna por medios propios. Y esto mismo es lo que el apóstol Pablo está haciendo, siguiendo el mismo patrón que nuestro Señor, quitar a toda persona todo resquicio de esperanza de poder justificarse ante Dios por medios propios. Y ahora, a partir de Romanos 17 y hasta el final del capítulo, el apóstol Pablo se dirige concretamente al pueblo judío, pues a ellos, además de la revelación natural por medio de la creación y ese juez interno de la conciencia, les ha hecho depositarios de una revelación añadida, que es la revelación de la ley de Dios, lo que en tiempos del apóstol Pablo era el Antiguo Testamento, que la palabra de Dios que tenían entonces y que incluía pues todo el conjunto de la revelación que en el trato personal que Dios tuvo con la nación judía pues les había dado a lo largo del tiempo. Esta revelación divina particular al pueblo judío, además de ser un gran privilegio, pues conllevaba una gran responsabilidad, la de administrarla al resto de los pueblos. No obstante, a excepción de un remanente fiel, la nación judía se desviaba una y otra vez de los propósitos de Dios, formándose falsos conceptos de seguridad espiritual que Pablo les va a corregir. Y lo va a hacer en tres aspectos fundamentales en los que basaban sus falsas esperanzas. Partiendo del versículo 17 del capítulo 2, que es lo que tenemos en estudio, vemos que ellos tenían una falsa esperanza en el hecho de ser descendientes de Abraham. Después también en su conocimiento particular de la ley, versículos del 17 al 24, y luego de sus ceremonias, en concreto habla de la circuncisión, que son los versículos del 25 al 29. Comienza en el versículo 17 diciendo: ahora bien, tú te llamas a ti mismo judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Los judíos hacían alarde de ser linaje de Abraham. Eres judío, tú te llamas judío a ti mismo. Y creían que por este solo hecho, por ser descendientes de Abraham, ya tenían asegurada su entrada en el reino de Dios. Así que se ofendieron cuando el Señor les dijo que si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos, conocerían la verdad y la verdad les haría libres. Ellos dijeron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Juan el Bautista también les dijo que ser descendientes de Abraham no garantizaba su salvación. Les dijo en Lucas 3:8: obrad de manera que vuestros actos sean resultado del arrepentimiento. No andéis pues diciendo dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Otra falsa seguridad radicaba en el hecho de que fue a la nación judía que Dios les reveló su ley. Pablo dice: te llamas a ti mismo judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Todo esto hacía que se tuvieran a sí mismos como especiales de entre el resto de la humanidad, y en cierto modo lo eran, aunque Dios ya se lo había dicho con antelación, que sus privilegios no se debían a nada que les distinguiese del resto de las naciones.
Dice Deuteronomio 7 del 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. De hecho, es verdad, tenían ese privilegio, pero continúa diciendo, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y quiso cumplir el juramento que había hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de la esclavitud de manos de Faraón, rey de Egipto. Orgullosos en su falso concepto del privilegio que Dios les dio, miraban al resto de la gente con aires de superioridad y menosprecio, con desdén, como queda claramente reflejado en la parábola del fariseo y el publicano, que leemos en Lucas 18 del 9 al 14. Y es una parábola que el Señor dirigió, como dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Si leemos esta parábola, de la misma manera que aquel fariseo engañado que puesto en pie en el templo oraba consigo mismo, creyéndose justo en comparación con los demás hombres, la mayoría de los judíos, cegados por su falsa concepción de la realidad, no alcanzaban a verse a sí mismos tal como eran en verdad. Eran injustos y pecadores, indignos ante Dios, por lo tanto iguales a los demás hombres y no diferentes a los demás hombres. Retomando el texto, estamos viendo que Pablo les dice que te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Además de ser judío, te apoyas en el hecho de que conoces la ley, les está diciendo, la ley de Dios. Conocéis la letra de la ley, les admite. Y bien lo sabía Pablo, que fue un celoso fariseo como el que más. Pero ninguno la cumple. Sabéis aprobarlo mejor, lo distinguís. Tenéis buen conocimiento doctrinal, aparte de muchos errores entre añadiduras y malinterpretación, pero falláis a la hora de la práctica. Además, la ley era la enseñanza constante entre el pueblo judío. Desde la infancia la memorizaban, la estudiaban, eran buenos maestros a la hora de enseñar, pero no pasaban de la teoría. Y esto lo dijo también nuestro Señor Jesucristo en capítulo 23, versículos 2 al 4 de Mateo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de las personas, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas acusaciones se dirigen directamente a los líderes religiosos, como responsables directos de dar buena enseñanza y ejemplo al resto de la población, pero también incluyen a los que siguen su misma conducta. Dice más adelante en el capítulo 23 de Mateo, los versículos 13 y 15, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis a la gente el reino de los cielos, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo seguidor, y cuando lo conseguís lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Así que el guía espiritual que se ha cegado también conduce a la perdición al que le sigue. Ya lo dijo también el Señor en Mateo 15:14, dejadlos, refiriéndose a ellos, a los fariseos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea que los líderes espirituales eran responsables directos del error de los que les seguían, pero culpables eran ambos. Y como a mayor luz recibida, mayor es la responsabilidad ante Dios, también el juicio es más riguroso. Y así lo dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. El apóstol Pablo menciona 3 faltas específicas a la hora de cumplir la ley. En el capítulo 2 de Romanos, que estamos leyendo, los versículos 21 y 22. Dice: ¿tú que predicas que no se ha de robar, robas? ¿Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, cometes adulterio? ¿Tú que aborreces los ídolos, saqueas sus templos? Y después en el versículo 24 acaba de incluir pues todas las demás infracciones contra la ley. Y dice: tú te jactas de la ley. ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios infringiendo la ley? Así que los judíos eran conscientes de todas las acusaciones que les hace Pablo, pero habían asumido que como nadie cumplía las exigencias de la ley, la mayoría había desistido de esforzarse en cumplirla, y en lugar de reconocer el estado de injusticia en la que se encontraban ante Dios y que la ley les estaba señalando,
habían llegado a desviarse al punto de pensar que el hecho mismo de poseer la ley ya les justificaba ante Dios. O sea, los mismos rollos de la ley habían llegado a ser para ellos como una especie de talismán, una especie de amuleto protector, semejante al hecho de tener con ellos el edificio del templo, como les dijo Jeremías en el capítulo 7 del 4 al 10. Estaban apoyándose en esperanzas falsas. Dice así Jeremías 7, 4 al 10, no confiéis en palabras de mentira, que proclaman templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni vais tras dioses extraños para vuestro propio mal, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Vosotros confiáis en palabras engañosas que no sirven de nada, hurtáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habíais conocido y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís, ¿somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones? Así que vemos que la cuestión venía de atrás. Se apoyaban en falsas esperanzas, pensando que por tener el templo del Señor entre ellos ya estaban protegidos, cuando eran, como hemos leído también en Romanos, adúlteros, asesinos, engañadores, etc. Así que la comunión sincera y entregada al Señor, que les había mostrado misericordia y fidelidad a lo largo del tiempo, aun a pesar de sus muchas infidelidades, había degenerado en una parodia formalista hipócrita que se había reducido a un ritualismo totalmente vacío. Con la circuncisión ocurría lo mismo. Se convirtió en un rito exento de significado espiritual porque no iba acompañado de la realidad interna del corazón, de llevar verdaderamente una vida de obediencia en consagración a Dios, que es lo que daba a la circuncisión su verdadero valor y razón de ser. Pablo les dice en los versículos 25 al 29 todas estas cosas. Y todas estas contradicciones, en lugar de ser un buen ejemplo, era una ofensa para Dios. Y era un tropiezo para los no judíos, que en lugar de acercarles a Dios, le alejaban de él. Como les dice Pablo en el versículo 24 del capítulo 2 de Romanos, como está escrito, por causa vuestra, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Bueno, lo dicho hasta aquí tiene una aplicación en la actualidad que supone una seria advertencia para la cristiandad de hoy. Porque en nuestros versículos en estudio Pablo se ha dirigido directamente al judío, es cierto, ha demostrado que éste descansaba en la ley, es decir, en su posesión. Se había vuelto orgulloso de la voluntad, de que la voluntad del Dios verdadero le había sido revelada, que conocía aquella voluntad, que estaba capacitado por ella para probarlo mejor. El judío había desarrollado tal confianza en sí mismo que se consideraba guía, se consideraba luz y maestro de los ignorantes, porque tenía en la ley, como hemos leído, la norma del conocimiento y de la verdad. Pero ¿acaso es que se aplicó a sí mismo esta enseñanza? ¿Se aplicó a sí mismo la predicación? ¿Se aplicó a sí mismo el concepto de cómo tenía que ser la gente? ¿Su repulsa por los ídolos? ¿Su gloria en la ley? Pues no. El nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles a causa del egoísmo, del orgullo, de la codicia y de toda la maldad del judío. Y todo esto, como digo, es aplicable hoy en día al hombre religioso, al cristiano nominal, al cristiano profesante, al que dice ser cristiano, que piensa que con ser miembro de una iglesia, de cumplir las formas externas del cristianismo, pues esto les constituye en la gente favorecida por Dios, como pensaban que lo eran aquellos judíos a los que Pablo se ha referido. Y si aplicáramos el pasaje de Romanos 2, del 17 al 29, a la actualidad, a lo de ser miembros de una iglesia nominales y nada más, pues podríamos leer de este modo el pasaje. Tú llevas el nombre de cristiano, te apoyas en que tienes el Evangelio, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por el Evangelio a probar lo mejor. Estás persuadido que tú eres guía de los ciegos, que tienes en el Evangelio la norma de la ciencia y de la verdad. Y después pues vendrían estas preguntas escrutadoras y penetrantes de los versículos 21 y 22. Porque, a ver, no hay muchos maestros hoy en día que enseñan a los demás verdades que luego ellos mismos rechazan de practicar. No hay muchos predicadores que condenan el robo pero que son auténticos sacacuartos profesionales. Todo esto está
se vive en la autoridad, en la actualidad. Y podríamos seguir leyendo. Tú te glorías en el Evangelio y por tu desobediencia al Evangelio deshonras a Dios. El nombre de Dios es blasfemado entre los no miembros de la Iglesia por causa de vosotros. El ser miembro de la Iglesia aprovecha si obedeces el Evangelio, pero si no caminas según el Evangelio, tu membresía es como si fueras no miembro. Y si el que no es miembro obedece el Evangelio, su no membresía dentro de una iglesia no será contada como membresía. Y el que no es miembro, si obedece el Evangelio, no te juzgará a ti, que tienes la letra del Evangelio y la membresía, pero rehusas conducirte conforme al Evangelio, porque dice, aplicando los últimos versículos del capítulo 2 de Romanos, dice que no sería, trasladándolo a la actualidad, sería, no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es la membresía la exterior en la carne, sino que ¿quién es el cristiano? El que lo es interiormente. Y la membresía es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En resumen, la fe genuina implica una comunión personal, sincera y continua con el Dios que nos ama, con el Dios que nos ha salvado. Sin esta fe, que está fundada en la obra del Calvario, de nada sirven toda formalidad externa que podamos hacer. Y esto es una trampa en la que se puede caer, que caen personas, pero debemos cuidarnos de mantener esa comunión limpia de todo corazón con el Señor, amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Este es el camino que debemos seguir para que en lugar de que el nombre de Dios sea vituperado por nuestra causa, pues sea glorificado y dé honor a aquel que tanto nos amó y se dejó clavar en una cruz por todos nosotros. Hasta aquí el estudio de hoy. Que Dios os bendiga. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumpla nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer.